clave que nosotros los jóvenes también nos cuidemos. Nadie es más piola por no usar el barbijo en la calle o por ponérselo mal. Los pibes, las pibas, les pibis podemos ser parte de enfrentar esta pandemia, pero no vamos a poder ser protagonistas del mañana si no tenemos un lugar desde ahora. Participando en el presente para construir el futuro que se viene, hoy las juventudes nos hacemos escuchar. Muchas gracias. Hola amigos, bienvenidos a AN24, el pez por la boca. Era de cajón que íbamos a hacer un programa con esto. Si nosotros estamos haciendo un programa donde analizamos discurso, ¿qué menos que íbamos a dedicarle un programa a este caballerito que estamos viendo en la pantalla ahora? Ahí está, listo. Bueno, no vi. ¿Qué onda con...? Primero me encantaría saber de dónde sacó la palabra. ¿Qué palabra? Pibis. La palabra pibis. Pibis. Fue un grado más allá, ¿viste? Esto Roland Barthes lo explicaba en el grado cero de la escritura. Estamos llegando ya al grado cero de la significación. Pibis. Pibis, que no significa nada en ningún idioma, no sé, ni siquiera en el lunfardo de donde sale la palabra pibe, ¿no? Sí, sabes que del napolitano yo no tenía la palabra pibello fanciullo, que en napolitano significa niño, de ahí del lunfardo viene pibe, ¿no? Claro. Una palabra interesantísima. Por ahí también hay una con la palabra puto, pero la palabra puto del angelito, del angelito, sí. Claro. Los Sí. angelitos y puti, ¿no? Y puti, Claro. Exactamente, nada que ver con el Inadi ni nada por el estilo, Así que bueno, olvídense de eso. Lo que realmente a nosotros nos llamó poderosamente la atención es que en un principio no me había empezado a buscar vamos a ponernos en autos primero. Miren, resulta que en este país, que como el padre Castellani diría, país de jauja, un funcionario del Ministerio de Salud, ¿cómo es la historia? Sí, pertenece a la Dirección Nacional de Juventudes, Adolescencias y Juventudes, del Ministerio dependiente del Ministerio de Salud de la Nación. La Jugend del Ministerio. Pero es realmente notable porque este muchacho lo pusieron ahí a dar un discursito. Es un programa que sale todos los días. Yo no veo la tele, pero... Sí, nosotros no vemos la tele, pero esto sale todos los días porque es el informe sobre el COVID, el informe que elabora el Ministerio de Salud de la Nación sobre la cuarentena. Día a día. Aparece con el recuento de los muertos, de los infectados, de los dados de alta, etc. Y digamos, para la gente del extranjero que no está, ojo, yo iba a decir que no lo conocen, nosotros tampoco lo conocíamos. A veces que uno dice, ¿por qué le voy a dar identidad a esto? No, pero es que cuando uno tiene de golpe algo muy sucio en su casa, ¿no? Y acá hay una cabeza muy sucia, lamentablemente, no por una cuestión de moralidad ni nada, simplemente porque estamos viendo que somos víctimas de un proceso de deconstrucción en donde las palabras ya no son las palabras. Bueno, nosotros vamos y tratamos de limpiarlo, por lo menos dejar testimonio de que al menos estamos en contra de esa analfabetización a la que está sometida la juventud. Ese es el motivo por el cual hacemos este programa. La verdad, a mí me parece muy rico, estamos dando un testimonio histórico y sobre todo dejando constancia de una cosa. Ustedes saben que Nomi empezó a buscar a ver este pequeño funcionario, vamos a dar el nombre ya mismo, ¿no? Sí, se llama Lucas Grimson. Lucas entonces es un funcionario que pertenece a la Dirección de Adolescencias y Juventudes. Bueno, pero eso lo descubriste una vez que empezaste a buscar. Sí, lo descubrí cuando empecé a buscar. Lo que interesante, 2 o 3 cosas interesantes. En ningún lugar encontré, yo no sé dónde está, qué función cumple, en ningún lugar encontré exactamente qué función cumple, porque es un funcionario de una dirección nacional. ¿Cuál es la función del funcionario? ¿Cuál es la función de este funcionario? Claro. ¿Sí? Bien, lo que sí se sabe es que tiene 19 años, que estudió en el secundario en el Instituto Libre de Segunda Enseñanza, que es activista de género y milita en una organización feminista. Ah, mira vos. Ahora, para la Filonews, la revista virtual Filonews, es una de las
voces más representativas de la juventud en la Argentina. A la pucha, ¿te acuerdas que nosotros éramos más jóvenes? ¿Cómo pensaban los jóvenes en ese momento? Vamos a mostrarles un pequeño video a nuestros queridos compatriotas que están viendo El pez por la boca. Adelante, señor director. Estamos en el Estado Mayor Conjunto y nos encontramos con chicos que se están ofreciendo como voluntarios. Ustedes van al colegio todos, ¿no? Sí, todos. ¿Qué edad tienen vos? 16. ¿Tu nombre? Manrique González Avellaneda. ¿Vos? Boyan Carlos Alberto, 17. ¿Vos? Pino Nicolás, 17. ¿Y vos? Guillermo Boscarelli, 17. ¿Vinieron a ofrecerse como voluntarios para ir a Malvinas? Sí, es. ¿Saben realmente qué está pasando allá o lo que puede pasar? Sí, eso sabemos todo ya. Estamos informados de todo y tratamos de hacer lo que más podamos con tal de ayudar al país, ¿no? ¿Qué piensan que podrían hacer ustedes allá? Y bueno, primero tratamos de ofrecernos en el frente, pero eso ya es para mayores de 19 para arriba. Y ahora tratamos de, en parte de reservistas administrativos y tratar de hacer lo que podamos. ¿Se lo dijiste a tus padres? Sí, me brindaron todo el apoyo. ¿Vos también? También. ¿Vos también? ¿Cuánto tiempo se quedarían en Malvinas? Lo que sea necesario. Felicitaciones, chicos. Muchas gracias. Señora, ¿usted vino a ofrecerse también como voluntaria? Sí, señorita, me viene a ofrecer. ¿Usted sabe que la situación es difícil en el sur? Por eso mismo quiero ir. Qué contraste impresionante con estos muchachos que estaban convencidos de ir a pelear contra el invasor inglés, ¿no es cierto? Es realmente notable cómo ha cambiado la idiosincrasia. Nosotros en un programa, una entrevista con Garrido, que salió hace muy poco, les vamos a dejar el link abajo, al doctor Roberto Castellano, está explicado todo un proceso que empezó con la democracia, lamentablemente con la llamada democracia, y está terminando, digamos, con a ver cómo sería, el viruscrato, digamos, ¿no? La viruscracia, digamos, una cosa así. Está buena esa. Y eso que está en la viruscracia. Cuando nosotros empezamos a buscar datos, no encontraba al principio sobre este funcionario, pero en un momento dado, ¿y no será un fake esto? No será un fake. La aparición de la payasa esa en el anuncio, mientras anunciaban la cantidad de millones de muertos en todo el mundo, ¿no será un fake? No, es la más absoluta realidad. Vos sabés que hay un artículo interesante de Eduardo Reina en Perfil, después les vamos a dejar el enlace, sobre el tema de la payasa esta. Una payasa llamada Filomena que aparece el día de las infancias, o sea, el domingo... Que el día del niño, en castellano el día del niño, el día del pibi, digamos. Bueno, y hablando de cómo está desencaminado el que escribe ese experto en comunicaciones, ¿no? Y cómo la comunicación del gobierno está desencaminada. Ajá. ¿Cómo puede ser que hablando de los muertos y cosas que son verdaderamente muy serias, trágicas, haya una payasa? ¿Sí? ¿Cómo puede ser que para el Día de las Juventudes pongan, está bien, no está mal que pongan a un joven para el Día de las Juventudes, sí, no, pero diga algo. Sí, y además, el joven es un funcionario nacional que no se sabe muy bien qué función cumple. Es hijo de alguien, ¿no? Y, oh casualidad, es el hijo de Alejandro Grimson, que es un asesor muy cercano al presidente de la nación. Ah, mira vos. Entonces... dedito, pum, ahí está. ¿Le suena la palabra nepotismo? A la pucha. No sé. Hace unos años, no me acuerdo quién era que había puesto, no sé, Triaca, no me acuerdo quién había puesto a su hermana o a su mujer por decir un caso. Por decir un caso. Pero en aquel momento, cuando había aparecido, le dieron la cana. No, o sea, tuvo que renunciar al segundo día. No, seguro. Cuando Terrible. se empezó a hablar de nepotismo. ¿Y esto entonces? No. O sea, si el tiene 19 años. Yo he conocido, después de casi 40 años de docencia, he conocido muchos jóvenes, muchos adolescentes, y he conocido muchísimos, vos también hemos conocido muchísimos jóvenes y adolescentes talentosos. Totalmente. Pero... Uno de ellos, muy amigo nuestro, con más de 1,5 millones de suscriptores en YouTube,
se tuvo que ir del país. Pero no porque lo amenazó el INADI, no, simplemente se tuvo que ir del país. ¿Saben por qué? Porque lo mataban con los impuestos. Entonces se fue a otro país, no voy a decir ni quién es, ni los cercanos a nosotros saben quién es. Se fue a otro país, se agarró la valija, se terminó, punto. Basta de estar teniendo un socio que te está chupando todo el tiempo, ¿no? Eso tiene mucho que ver con la nota que vamos a ver hoy. Y además para pagarle a quién, o sea, porque los impuestos sirven para mantener la estructura Filomena, del Estado, para pagarle a la payasa Filomena, que pobrecita es una trabaja de payasa, laburante, es una laburante, la contrataron y fue. Yo lo que tengo una cosa... A mí me da más tirria esta situación. Bueno, seguro, pero... Porque yo digo, decía, conocimos a muchos jóvenes talentosos, pero de ahí a ponerlos en un ministerio público, dentro del organismo del Estado, y qué sé yo. No, pará, no. Yo te digo, cuando habíamos hecho la antología de los mejores cuentos del taller de corte y corrección, en la editorial de Belgrano, me acuerdo que un ahijado mío, hoy día ya es un escritor conocido, de policial, Pablo Forchinito, no daba el Pinet para publicar en ese libro, es decir, una antología de los mejores cuentos. Yo siendo el padrino, dije, mira Pablo, todavía no, mantenete en un lugar. Y bueno, y Pablo lo aceptó perfectamente porque es justamente la regla del juego en todo caso, la eficacia comunicativa. ¿Ves? Hablando de comunicar, vos viste que, de acuerdo con lo que nosotros sabemos sobre el humor negro, el humor negro viene no a restarle tragedia a la tragedia, sino que la viene a incrementar. Cuando vos estás mostrando, digamos, en el Zócalo, hay millones de muertos y de repente aparece una payasa haciendo, y los otros dos, la funcionaria y el periodista, no sé cómo llamarlo, porque la verdad es que no lo veo eso, yo lo vi por las redes, aparecen siguiendo el juego de la payasa y qué sé yo, no sé cuánto. Digamos, no es para achicar el pánico precisamente. Si supieran un poquito de comunicación, verían que la tragedia es mucho más tragedia cuando está subrayada por la banalidad, por la intrascendencia, por todo lo que hemos visto ahí, porque realmente la palabra alipori, ahí les dejo qué significa, indudablemente acá entra a tallar perfectamente. La verdad que estamos no sorprendidos, pero sí bastante... Yo estoy preocupado respecto del país, porque si a este muchacho, por lo que muestra simplemente, que primero que no quiere hablar en castellano, por empezar, no quiere comunicar en castellano, por empezar, entonces, digamos, ese es el país que nos está esperando. Nosotros estamos dejando, qué culpables que somos. Esta noche vamos a poner ortigas en el lecho para expiar un poco nuestra culpa, cenizas en nuestra comida, porque si eso como generación adulta es lo que les estamos dejando al país, pero hay otro país, ¿no? Es el país de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y eso es justamente lo que a mí me consuela. Podrán acallarnos, llevarnos presos, matarnos, lo que sea, pero yo hice lo que había que hacer. Encontré un baño destruido, hecho pelota cuando llegué a la vida, hecho bolsa. Por lo menos ahora lo dejé un poquito más habitable. ¿Vieron ese cartelito que dice, dejá el baño limpio, no te olvides que vienen otros después? Bueno, es exactamente lo que yo siento con la vida. Es un grano de arena, fantástico, pero no está tan sucio como lo encontré el baño. Ese es justamente mi consuelo ante esta situación. Bien, vamos a meternos derecho en el grano, porque por ahí no le íbamos a dar bola a este tema, ojo, que nosotros ya sabemos lo que pensamos sobre el lenguaje inclusivo, ustedes lo saben perfectamente, tenemos lista de reproducción que le dejamos abajo sobre nuestras actuaciones con el lenguaje inclusivo. Notamos, por ejemplo, que los periodistas, en el caso mío, me hacen entrevistas sobre el tema, cuando yo despotrico contra ellos, pero ¿no creéis que es una cuestión de adaptarse a la modernidad? No, porque esto no está yendo de abajo hacia arriba, está yendo de arriba para abajo y está siendo impuesto. Hace muy poco recibí un pedido de participar, todavía no vi la base de un concurso, no sé si me quieren de jurado o qué, pero la docente que me lo manda para las docentes y los docentes. Bueno, yo te digo honestamente, nunca pensé que iba a recibir de esta persona justamente esa comunicación,
¿Por qué? Porque no hablaba así, no era así. O sea, cada vez se van ganando más las voluntades, los corazones, como decía Castellano citando a Sun Tzu en El arte de la guerra. La mejor manera de ganar la guerra es esa. Me acuerdo del final de 1984, si vamos al caso, el personaje estaba completamente convencido de que el hermano grande era lo más grande que hay, termina así el tipo, una lobotomía total. Así que bueno, estos programas tratan de hacer que lo que vemos como una marea incontenible, ¿no? Sea un poco más contenida, La realidad es absolutamente lógica en este sentido. Nosotros estamos viendo que se trata de una especie de Mecano. Y una gran periodista de un medio muy, pero muy importante, esencial, yo diría, para comprender la realidad, que es el suplemento literario de la prensa, esta periodista escribió una nota que a nosotros nos dijimos, mira, Nomi, vamos a hacer una nota, un pez se lo dedicamos justamente a esta nota porque vale la pena. Vale Van la a ver. pena, sí. La periodista es Karina Mariani y la nota es del 16 de agosto, ¿sí? Ahora hace Fresquita, un poquito, fresquita. fresquita. Y se titula ¿A quién le importan les pibis? ¡Apa! ¡Qué agresión! ¿Sí? ¡Qué agresivo! Bien. Sentado a la mesa de la conferencia, entre sus manos las hojitas temblorosas de un discurso que se venía repitiendo por meses y meses, estaba el inexperto funcionario. Ya habían tenido que transmitir el mensaje de obediencia ciega, terror y muerte, otros sofistas, y el elegido, esta vez para llegar a los corazones jóvenes, era el funcionario dependiente de la Dirección de Adolescencias y Juventudes, Lucas Grimson. Entonces, desapasionadamente, Lucas leyó un grupo de palabras vacías que instaba a la juventud a bancarse la cuarentena contentos y sin chistar, y la anécdota hubiera sido inexistente si no fuera porque, al referirse a sus coetáneos, Lucas los llamó les pibis. No fue un error, dice la periodista. El funcionario utilizó deliberadamente el vocablo para referirse a los destinatarios de las políticas públicas del organismo en el que trabaja, y lo hizo de forma estudiada y consensuada con el resto de los conferencistas. El término pibis se convirtió rápidamente en tendencia en las redes, fue objeto de broma y catapultó a la fama al joven Grimson, porque decíamos que antes nadie lo conocía, ¿no es cierto? No, yo te digo una cosa. Tengo alumnos jóvenes yo también, y no tanto. ¿Cuál es nuestro principal cuentista que se murió hace muy poco? Digamos, hace dos, 3 años. Abelardo Castillo. Abelardo Castillo. O sea, Abelardo Castillo es toda una carrera alucinante. Como escritor, como dramaturgo, ganó un premio que nada menos que Eugene Onesco se lo dio por una obra basada en una biografía de Edgar Allan Poe, que se titula Israfel. Tiene de los mejores cuentos que puedan haberse escrito en este país. Y yo los menciono a mis alumnos, gente, o sea, que se entiende que están interiorizados por la literatura, están interesados, quieren ser escritores, quieren ser otros Abelardos, y no lo conocen. Y nosotros tenemos que, un artista así de proyección internacional como Abelardo, la gente, los propios, no lo conocen. ¿Qué será, digamos, de gente que no es tan conocida en otros quehaceres, como pasó con Curuchet cuando habían ganado esa medalla de oro en el ciclismo, y los periodistas le iban a los futbolistas y lo dejaron de lado? Un tipo rompiéndose, entrenando todo el tiempo. Sí, me acuerdo. ¿Te acordás? Triste, una cosa penosa. Yo no soy santo de inmoción de lejos de mí, pero aquello de que es un país que se traga todo lo que pasó, lamentablemente tenemos que llegar a la conclusión de que tiene razón. Este pibe, por decir esta palabra, está, digamos, catapultado a la fama, como dicen. Y sí, es cierto. Este chico es más conocido que Abelardo Castillo. Es más conocido que nuestro otro amigo muerto escritor, Carlos Gardini. Ni que hablar de escritores vivos que no aparecen en la tele. ¿Ves? Entonces, acá, digamos, hay un tema interesante. Pero de algún otro día vamos a hablar acerca del eco que producen las redes. Lo cierto es que este chico hoy día es hoy día una persona famosa. Por supuesto que a Abelardo y a Gardini
y a otros escritores no les interesaba ser famosos. Yo me acuerdo una vez a Abelardo Castillo, cuando le hice un reportaje público en un bar, hablábamos justamente estaban Liliana Hecker y Vicente Batista también. Y en la mesa hablábamos justamente de la fama, el conocimiento. No sé si salió una pregunta del público. Y dice, miren, ¿quieren que yo sea famoso? Dijo Abelardo. Bueno, fantástico. Ahora mismo me voy a subir a la mesa, me bajo los pantalones, ¿te acordás? Y le muestro el culo. Y así voy a ser famoso. Bueno, esto es un poco lo que pasó con este funcionario. Eso fue lo que pasó. Se subió a la mesa, se bajó los pantalones y ahí lo tenemos. En todo el sentido de la palabra bajarse los pantalones. Hoy lo vamos a ver en esta nota espectacular. Decía Laclau que quien domina las palabras acaba por mandar, y no es un misterio la relación entre poder y lenguaje. Claro, el que domina las palabras es el que manda. O sea, pongo mi código, pongo mi manera de ver el mundo por medio del lenguaje y ahí impongo mi ideología. Concretamente es eso. Eso es lo que dice, sí. Los nuevos significados pueden mostrar resistencia a ser admitidos en lo que el mismo Laclau llama significantes flotantes o vacíos, que quedan en una especie de limbo a la espera de ser aceptados por el pueblo. Las palabras sufren retorcimientos en la batalla lingüística cotidiana, que genera una fuerte deriva hacia la degradación del lenguaje, porque los nuevos vocablos son adrede, ambiguos, absurdos, con significados apartados de una realidad que en teoría pretenden enderezar. Bueno, concéntrense en la palabra que dice justamente Mariani, la periodista, que es la palabra adrede. La tiene clara esta mujer. No es de repente que es una cuestión, como decíamos, de señora gorda que está preocupadísima por qué mal hablan los chicos. No. Esto es adrede. Es decir, a propósito. Sí, el lenguaje es una cosa viva, evoluciona como si fuera un ser vivo. Pero evoluciona, como decíamos la vez pasada, ¿no? De abajo para arriba. Es decir, hay unas formas que se usan y se van modificando con el uso de la gente. Yo te doy un ejemplo. Sí. Te doy un ejemplo de historia de la lengua. Dale. La palabra conmigo. ¿Viste? Porque existe conmigo, pero no existe sinmigo. No existe. No. A pesar de que Herminio Iglesias lo dijo. Sinmigo. Pero no. Pero no prosperó. Pero no prosperó, ¿viste? Claro. O sea, hicimos chistes en aquel momento cuando se dijo y después ya está, pasó de largo. ¿Por qué? En latín se decía, ustedes saben que el español viene del latín, y en el latín se decía cum me. Cum me significaba conmigo, ¿no? Mecum. Mecum, exactamente. Entonces, mecum. Mecum, la gente empezó a sentir que le faltaba la idea de con. Entonces le agregaron otro con. Y empezaron a decir cum mecum. Ajá. Y ahí vieron que y de ahí vino conmigo. Pero claro, porque ahí vieron que redundaba. Pero el go quedó como una partícula vacía de significado. Claro. Pero ya quedó así, porque la gente decía cum mecum y de ahí salió conmigo. Por eso no aparece además ese sufijo go en ninguna otra parte del español. Pero esa es una evolución natural, lleva siglos además. Exacto. Porque cambiar la forma de las palabras, una palabra que caiga en desuso, o una palabra que se aparezca, digamos, en el lenguaje cotidiano, como yo digo, resetear, por ejemplo, por decir una palabra que ahora es habitual. Sí. Bueno, pero eso es porque hace falta renombrar una realidad que antes no existía. Bien, pero la forma de las palabras es muy difícil de cambiar de un día para el otro. No, seguro, es que no es del No día es un para el problema otro. léxico. Nunca. Es como la evolución, la naturaleza, antes las rayas caían ahí y después Dios dijo no es así, le vamos a poner alitas, ¿no? Y empieza un vuelo helicoidal y empiezan a esparcirse por otros lados. Pero eso tarda millones de años. Llamarse pibi en lugar de pibe no resuelve las tragedias ocasionadas por la cuarentena, ni ninguna de las problemáticas que afectan a los jóvenes apelados por Grimson. Para ser sinceros, tan solo oscurece la naturaleza de sus problemas. Lucas parecía estar hablando a un grupo abstracto, uniforme, vacío. Nadie en la conferencia habló de los casos de depresión, del aumento de las adicciones o de la violencia doméstica producto del encierro. Lucas, en nombre del gobierno, solo le transmitió a los pibis la paz que deriva de la obediencia. La paz de los sepulcros. La paz de los sepulcros, yo pensé también en eso. Mirá vos, ¿por qué será? ¿No?
¿Por qué en un país con alarmantes casos de deserción educativa, pobreza, adicciones, desempleo e inseguridad afectando a la mayoría de los jóvenes, el funcionario a cargo se hace famoso por su ingeniería semántica? Claro, es lo mismo que se venga un geógrafo y agarra y te da vuelta el mapa de Latinoamérica. Entonces lo tenemos, y lo hemos visto mil veces, lo tenemos abajo, lo tenemos a Estados Unidos y arriba estamos nosotros. Creo que somos uno vivo. Eso cambió, claro, eso cambió. Mirá, cuando Bush le entregó de regalito una edición de mediados del siglo XIX del libro de Malthus, Malthus saben quién era, ¿no? Vamos a achicar la mesa, en lugar de acrecentar el número de comensales, concretamente, en lugar de decirle, mirá, Bullecito, hijo, ¿te metés esto en el bolsillo? ¿Qué me estás diciendo, que tengo que despoblar el país? ¡Sí, te lo decía! ¡Y lo hiciste! Exactamente, vean la entrevista con Roberto Castellano y van a ver que sí, que lo hicieron. Decirle, digamos, así como las marchas y empezar a nombrar a los meses como enero, febrero, marzo, no impide que los malditos, que iba a decir una barbaridad, los malditos que les pegan a sus mujeres, no les sigan pegando. ¿Me explico? Eso es violencia a secas, no es violencia de género. Yo tengo para mí que esta gente necesita muchas víctimas. Y mientras estemos, digamos, girando en la periferia, mientras digamos les pibis, lo que sea, los chicos están como está describiendo ahora en la nota Mariani. Hay un subtítulo que dice un ente vivo. La lengua es un ente vivo y refleja cambios en los usos y valores de una sociedad. Pero existen también cambios forzados, impulsados de arriba hacia abajo por la maquinaria estatal, que era lo que decíamos hace un rato. En su arrogancia, los políticos pretenden arreglar el mundo diseñando burocráticamente un lenguaje a su imagen y semejanza, con el objetivo de evitar en esa manipulación que se repitan acciones reprobables según su propio marco moral. Pero olvidan que la connotación negativa no depende de la palabra en sí misma como del contexto, los tonos, los gestos y las adaptaciones del hablante. En definitiva, aunque no se prohibiera la palabra mentira, las personas seguiríamos no diciendo la verdad y tan solo encontraríamos otro vocablo para definir la acción. Exactamente, tal cual. Dentro de la lógica de la manipulación de la realidad, el gobierno designó para ningunear la tristísima actualidad de la juventud argentina a un funcionario de 19 años, arribado a un cargo inexplicable por obra y gracia del más rancio de los nepotismos. El del dedito. Acosado por el intolerable peso de la cuna privilegiada que lo cobijó. Víctima de su propia dialéctica, el joven Grimson, que nació inmune a la pobreza y a la necesidad, es el señalado por el gobierno para ser la voz de los millones de jóvenes pobres y desprotegidos, a quienes se les ha quitado la esperanza de progreso. Qué nota impresionante. Es terrible. Qué nota impresionante. Es terrible. Pero lo tremendo es que es cierto, me pone la piel de gallina. Sí, me pone la piel de gallina, exactamente. Porque vos te has dedicado a los jóvenes toda tu vida. Y sí. Yo, bueno, a mí me vienen alumnos de 30, 40, pero también tengo alumnos adolescentes. Y siento eso. Lo expresan aparte, lo expresan. Sí. Me acuerdo una anécdota en una escuela estatal en Don Torcuato, por ahí atrás del Hindú Club. La profesora le dice al alumno, yo estaba capacitando a la docente en aquel momento, y la profesora había tomado examen sobre acentuación, sobre reglas de acentuación, qué sé yo. Y el alumno entrega la hoja y se va. Vive segundo año, tercer año. Se está yendo y la profesora le dice, vení fulanito, no me acuerdo cómo se llamaba, mirá, fíjate cómo escribiste esta palabra y fíjate que la palabra está escrita en el pizarrón, está bien escrita, pues fíjate cómo la escribiste. ¿Qué importa, profe? A mí me partió el alma, porque no era un problema de la palabra, era un problema de, no importaba seguir las instrucciones de la profesora, no importaba escribir bien, claro. No importaba mejorar. ¿Sabes? Porque nosotros en una época estábamos muy, vos, yo, la gente de más de 40, 50 años que están mirando este programa, estamos acostumbrados a tomar la verdad como un valor,
mentir es un pecado grave, no es que mentir era un pecado, no, mentir es un pecado grave, es un pecado grave. El tema es que tenemos cierto desprecio a la verdad, porque la verdad es cada vez más hostil, la verdad es cada vez más tremenda, más avasallante, ¿no? No hay versiones para la verdad. Entonces, desde el hecho de negar la realidad de estos pibes, pobres pibes, hasta el hecho de entregar el país como lo ha entregado Menem, como lo entregó Alfonsín con la desmalvinización, como lo están entregando Macri, pero ni que hablar, habiéndose declarado pro vida y después él fue el culpable de que tengamos el protocolo del aborto nuevo, ¿viste? Etcétera, etcétera. Digamos, nos preocupa mucho, justamente nos preocupa muchísimo la verdad, porque no tiene dos caras, no tiene versiones, pero como es tan terrible, la gente dice, no, mejor sigo mirando la tele, sí. Mejor sigo con mi proyecto de vida que es los chicos, por ejemplo, los pibes, laburan para salir de vacaciones, es así, no piensan en un sentido de familia. Es que lo han destruido. El país no les brinda ninguna posibilidad de futuro, de pensarse en un futuro. Exacto. Entonces el futuro es como mucho mañana. Puse zapato con ese en lugar de con Seti. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema? Así total, pero bueno, a nosotros nos preocupa. Por un lado, como estudiosos de la lengua, y por el otro, básicamente, como cristianos. Porque Cristo, el verbo, es ni más ni menos que el verbo, es la palabra creadora, de ahí sale todo. No podemos nosotros hacerle, digamos, un desprecio a Cristo, despreciando el lenguaje, despreciando las palabras, su calidez, su calidad, toda la carga que uno pone en la palabra, la carga de verdad que uno pone. Bueno, estamos hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador, por lo tanto, si Cristo es el verbo, la palabra, el verbo, tiene que ser cuidada, no avasallada. No ninguneada. No ninguneada, una palabra que utiliza Mariana. Mariana, acá, mira lo que dice. Llamándoles les pibis, Lucas les leyó una concatenación de clichés selectos en el arte de no decir nada. Y nada dijo, por ejemplo, de otro vocablo más devastador, los ninis. Los ninis. Ninis. Las políticas públicas dedicadas al eufemismo juventudes son una mamushka de cargos y presupuestos destinados a autosostenerse y producir material que en nada va a modificar la pobreza y la exclusión de millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan. El nini. El nini. Ahí está, nini. Ahí lo tienen. Ni estudian ni trabajan. Escandalosas cifras de chicos que llegan a la edad adulta sin haber tenido un trabajo formal, sin la preparación para una vida laboral acorde a su tiempo, sin conocer la posibilidad del ahorro y sin la satisfacción del propio esfuerzo. Eso es otra cosa. Los ninis son una realidad que se viene reproduciendo por generaciones, al punto de que existen familias que viven exclusivamente de la limosna estatal y que no tienen ni en un horizonte lejano la posibilidad de subsistir sin esa dádiva. Te voy a decir algo que va a escandalizar a los piagetianos que anden por acá. ¿Vos te acordás, Nomi, cuando las chicas de vez en cuando recibían un regalo, pero de vez en cuando también recibían otra cosa? Claro. Bueno, cuando decían gracias papi por el regalo, no, espere, vamos a hacer una aclaración. Regalo esto no es, esto es un premio. Lo que sea, una tortuguita de peluche, lo que sea, ¿no? Simplemente porque hiciste las cosas bien. Algún escandalizado dice, pero lo que tienen que hacer los chicos, no, hoy día hay que estimularlo eso. Antes lo dabas por sentado, hoy día lo tenemos que estimular, porque así las hacemos fuertes, las hicimos fuertes para cuando entraran en el colegio y tuvieran, digamos, cualquier colegio, ojo, no conocíamos a FASTA en ese momento, cuando eran chicas en la primaria, ¿no? Pero cualquier colegio, el privilegio no era justamente el valor, el bien, la verdad, la belleza, sino, digamos, el zafar, era la onda, sí. Era la onda del zafar. Sí. Y yo como docente también te digo que muchas veces he calificado alumnos en función de su esfuerzo. Por ejemplo, un pibe súper inteligente que no se esforzaba nada y
bueno, no pasaba la materia, no Exacto, aprobaba. exacto. ¿Por qué iba a aprobar? ¿Porque lo hace de taquito? Y en Exacto. cambio había otro que luchaba diariamente, vos lo veías, cumplía con las tareas, venía, preguntaba. Bueno, ese es meritorio. Exactamente, ahí está, ahí está. Pero vos viste cuando se empezó a hablar de la meritocracia, que había fascistas, de todo, reaccionarios. Pero claro, lógicamente, si así le hacen el caldo gordo al nuevo orden mundial, que quiere precisamente tener chicos no ilustrados, todo lo contrario, necesita burros. Acuérdate, no, lo que me contaste vos cuando iban a las PASO, con ¿cómo se llama? La PISA. Ah, sí. La Sí, pizza, sí, la pizza no. pizza no, No. las pruebas PISA. PISA. Las pruebas de PISA, que son pruebas internacionales. ¿De? Sí. Pruebas sobre comprensión lectora. Exactamente, tal cual. Y bueno, era muy triste eso, porque muchos de los docentes no estaban de acuerdo en participar, por razones ideológicas no estaban de acuerdo en participar. Entonces no les importaba nada si sus alumnos sabían o no sabían. Hubo alguien que me dijo, mira, la palabra competencia es muy mala. Están hablando de competencia, pero por un poquito. No se trata de competir, estamos hablando de yo tengo competencia en esta materia. Sí, exactamente. ¿No? Bueno, eso ya para mí, yo creo que se exilió del lenguaje pedagógico, la palabra competencia, cuando en realidad competencia significaba saberes, digamos, que uno tiene en relación Son con algo. dos cosas distintas. Exactamente, dos palabras que tiene, es una misma palabra que tiene dos acepciones completamente diferentes. Pero bueno, nada, la sacaron porque la PISA hablaba de competencias comunicativas, de competencias de comprensión. Bueno, a nosotros nos fue pésimo. El sitial en Argentina, el sitial que teníamos cultural, de educación, las PISA demostraron que somos una barbaridad. Pero hay un país que, ¿cómo iban a dar? ¿Te acordás? ¿Cómo me contaste? Sí, a mí me resultaba muy triste eso, porque nos habían contado que en Chile los chicos que iban a rendir la prueba PISA, cuando iban a rendirla, se ponían una bandera, como si fuera un poncho, una bandera de Chile. Es decir, esto es una muestra de patriotismo, digamos. No, yo soy chileno y acá estoy mostrando lo que saben los chilenos. Claro, ¿viste? Punto, claro. Se terminó, basta. Y acá había que llevarlos a los chicos prácticamente a la rastra, a los docentes a la rastra, para que no faltaran el día de la prueba. Bueno, la verdad es que era bastante triste esto. Estamos hablando del año 2008, una cosa así, porque me acuerdo que yo estaba me habían contratado en el ministerio, en el piso. Sí, tal cual. De ahí lo vi, esto lo vi de adentro, digamos. Nadie me lo contó. Y hablando de juventudes y de las cosas que les pasan a los jóvenes, continúa Mariani. Y mientras, las capas de funcionarios se enfervorizan al ideologizar casi cualquier cosa. Mientras, el adoctrinamiento desde el poder no descansa ni cede un tranco de pollo. O sea, mientras estamos jodiendo con palabras raras y qué sé yo, lo que está pasando, la realidad es terrible. Es terriblemente arrolladora. Mientras intervienen el lenguaje, las costumbres, las relaciones personales y la educación sin descanso y aprovechando cada ocasión. Claro. Enfrente de esto, aletargados, embrutecidos, inermes, resignados, abatidos, sin responsabilidad ni ambición sobre su futuro, con el sistema educativo en constante decadencia, millones de jóvenes son condenados. La generación que nació y creció en crisis no se imagina un empleo fijo y está convencida de que, en el mejor de los casos, tendrá que irse del país a buscar un futuro venturoso. Claro. Sí, es aquello del no future, no futuro. La verdad que es muy penoso. Nosotros tratamos de ponerle onda a la cosa, pero piensen que, claro, hay gente que le importa un pito, o le molesta porque, ay, mirá qué tonto, ¿no? Que dijo los pibes. No son tontos, de ninguna manera. De ninguna manera. Este pibe, ¿sabés que estuve buscando cuánto está ganando este pibe? Las malas lenguas dicen que tiene 6 cifras, con lo cual estamos hablando de 100 lucas, ¿no? ¿Sabés lo que le cuesta a un profesor? Porque digamos, juntar la mitad de eso hoy día, tenerlo en cuenta. A un jubilado ni hablemos. No, ni que hablar. Porque esa es la otra cuestión. Cuando ya no haya chicos, ¿quién va a pagar a los pasivos? La jubilación tuya, la jubilación mía.
por ejemplo. ¿Quién lo va a pagar? Cuando no haya gente que labure. Nos van a dar un plan también, el choriplan, versión jubilator. El jubiplan. El jubilator. Claro, por ahí nos ponen de seguridad, como agente de seguridad también, ¿no? Jubilator, mamma mía. Aclaro una cosa. Esa escopeta está de vista, era de mi... No, seguro, ¿viste? El jubilado. Esta escopeta era de mi abuelo, está inutilizada. Cuando la llevé a la armería del Tiro Federal me dijeron, toma, ponela arriba, colgala en la pared. Ponela de adorno. Sí, no, porque era muy peligrosa de ser disparada. Una escopeta belga, pero bueno. ¿Qué vas a decir? ¿Vos vas a decir algo? Iba a decir que la escopeta es Chejo, pero no. Va a ser un chiste privado ese después lo vamos a explicar. Para esos jóvenes que no encuentran alternativas, el gobierno destina un funcionario impasible que los homogeneiza en un neologismo inefable. ¿Viste? Este pibe no tenía expresión. No, una cosa, pero impasible. Lo mismo, un arito acá, un piercing acá en la nariz, ¿no? Sí. O acá, no me acuerdo. Yo creo que estaba absolutamente muerto de miedo. Sí, porque decía que le temblaba eso no lo Pero... vi, pero habría que verlo de vuelta, sí. Pero no se lo veía como un exponente de la juventud. Si la juventud es este muchacho, la verdad... Dios me libre. No, Dios nos libre, ¿no? Como decíamos recién. Les pibis, entonces, el neologismo, es decir, una palabra nueva, ¿no? Inefable, como que no significa nada y no se puede ni pronunciar. Exacto, eso es lo inefable, justamente. Lo que no se puede expresar con palabras, tal cual. Muy bien esta nota. Muy buena, muy buena. Una burla a su complejidad y a la misma diversidad que nombran, pero que no respetan. Un paternalismo moral que subyace en la medida que los jóvenes sean débiles, vulnerables y estén amenazados por problemáticas ideologizadas, necesitando de un Estado que los proteja y adoctrine. Claro, una problemática ideologizada es esta. ¿Querés ir a tomar un café? ¡No seas machista! Posta. Claro. Va a llegar un momento que uno le va a decir buen día a una chica y te van a sacar corriendo. ¿Qué quisiste decir con eso de buen día? ¿A qué hotel me querés llevar o a qué callejón para violarme? ¿Me explico? Nos han convertido en enemigos de nosotros mismos. Jóvenes contra viejos, chicas contra chicos, e incluso feministas contra feministas, como lo hemos mostrado en el programa anterior, ¿no? Con Irenita Montero. Hay un subtítulo que dice Los sumisos. Cuesta entender que los más jóvenes estén tan sumisamente entretenidos en cuestiones dogmáticas impuestas por el poder y no se manifiesten para impedir que se les confisque el futuro con deudas públicas destinadas a mantener la estructura fiscal que los transformó en una mayoría pobre y desempleada. Uno piensa en juventud y piensa en rebeldía, en energía, ¿no? Sí. En estar en contra de las injusticias. Totalmente. Es característica, o era, de los jóvenes. Pues es que el padre Sáenz decía justamente que a los chicos, el padre no Ramiro, sino Alfredo Sáenz, el tío de Ramiro, desde acá les mandamos un gran saludo, decía el padre Alfredo que a los chicos hay que fomentarles la rebeldía, fomentarles justamente ese sentido de la lucha, del combate. Pero rebeldía, lucha, combate, ¿contra qué? Contra la estupidez, decía el padre, concretamente era eso. No es que soy rebelde, pero ¿qué? Y al Dios, a la patria y a la familia. Estamos bien entonces. Metete esa rebeldía en el bolsillo. Pero si sos rebelde por naturaleza, rebelate contra las cosas que te están haciendo daño. Porque esto que estamos describiendo, flaco, te está haciendo mucho daño. Aunque tengas éxito en lo que hagas, te vas a tener que ir del país para que no te coman los impuestos. Terrible, ¿eh? Terrible. O sea, tu destino es o ser sumiso, que es muy distinto de obediente. El sumiso es un esclavo de lo que le están bajando, o ser un mediocre toda tu vida, que lo único que piensa es cuando llegue el asadito del domingo, poder salir un poco a una quinta, patear la pelota un poco, ¿no? O tratar de meter a tus hijos en el mejor colegio que puedas, en todo caso, que ya va a estar totalmente copado por esta porquería del lenguaje inclusivo, ¿no? Y la otra es que te rompas, como nosotros y como la gente más cercana, surjas y de repente por un tipo dijo, pero mirá cómo piensa Di Marco, ¡boom! Abajo, lo vamos a reventar impuestos, ¡pum! Afuera, listo el pollo. Eso realmente es muy, muy siniestro, pero es la realidad, es lo que pasa, y eso no lo vamos a poder nunca
disfrazar con palabras estúpidas, que ni siquiera son neologismos, en todo caso como Raúl Portal, neoloquismos serán, porque está dando cuenta de la locura que estamos viviendo hoy día. Vamos a ir cerrando con el final de la nota, porque realmente es sensacional. Después se la dejamos para que la vean entera. Frente a la crisis moral y económica que se va a llevar puesto a un país, el mensaje gubernamental fue una explosión de vacío. Vamos a seguir laburando para que muchos pibis tengamos cada vez más espacios de expresión nuestros y visibles. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Espacios de expresión nuestros y visibles. Ahora, si esta es la expresión de los jóvenes, que además no dicen nada... Pero porque... que la defina. Que un chico leyendo un libro, un chico escribiendo una novela, o un chico drogándose, yendo de joda, tranquilamente y hablando con el lenguaje que estos tipos quieren. Y sumisos, sin ningún tipo de conato de rebeldía. Esa rebeldía contra lo malo, contra lo opresor, ahí es donde hay que rebelarse, no al pedo, no salir a caerse a palos en la calle por una razón estúpida, sino simplemente por estar luchando. Todavía no tienen identificado al enemigo. Lo primero que uno tiene que hacer es darse cuenta que está en una guerra. En un país que te dice que no hay hipótesis de conflicto, tenemos hipótesis de conflicto en cada frontera prácticamente. Contra el narcotráfico y sobre todo contra la gente que nos está exprimiendo económicamente. El Malvinas no es un frente de conflicto, de ninguna manera. Lo primero que tenés que saber es que estamos en guerra y vos tenés que rebelarte justamente porque vienen por vos. Acordate de lo que te digo, vienen por vos, por tus sueños, por tus ilusiones, por tus ganas de mejorar. Si vos crees que mejorando vos mejorás el país, tenés razón, buscá eso, pero primero sabelo, te están usando, flaco, te están usando, por medio de la droga, por medio del lenguaje inclusivo y por medio del falseamiento de nuestra historia. Sabelo, es para vos. Y la realidad cotidiana. Eso es lo peor que te puede pasar. Cierra Mariani. Pocas veces la desconexión con la realidad y el desprecio por el dolor ajeno han sido tan impunemente expuestos. Se nos burlan en la cara. Qué tremenda la nota. Qué tremendo. Mariani, desde acá te mandamos un abrazo muy pero muy grande. Ojalá que mucha gente lea esta nota, que vean también este programa. Ustedes, muchachos, son responsables de eso. Les pedimos esa responsabilidad. Se puede ser rebelde con el teclado, no tenemos ningún problema de decirlo. Acuérdense que las acciones físicas en físico, si no las mostramos por las redes, tampoco valen porque no las ve nadie. Este programa vale en la medida en que ustedes puedan difundirlo, puedan compartirlo, comentar, likear, y lo hacemos con todo en esto que es el pez por la boca, con Nomi y Marcelo Di Marco. Hasta luego.